Bendiciones, les saluda Ingrid y seguimos hoy con la serie de enseñanzas Conociendo el Reino de Dios. Hoy les quiero hablar sobre el fundamento del reino de Dios y cómo ser partes de ese reino. El reino de Dios está establecido en el fundamento de lo que Jesucristo logró a través de su obra redentora. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hablar del fundamento es hablar del origen y motivo principal por el cual existe el reino de Dios. En Isaías capítulo 28, verso 16 nos dice, por lo tanto, esto dice el Señor soberano. Miren, pongo una piedra de cimiento en Sión, en Jerusalén, una piedra sólida y probada. Es una preciosa piedra principal sobre la cual se puede construir con seguridad. El que crea jamás será sacudido. Piedra de cimiento, esto nos habla de fundamento. El fundamento del reino de Dios está sostenido en su Hijo Jesús y en su obra redentora, en su identidad, en su carácter, en su propósito, en sus palabras. Vamos a ver cómo dicen las escrituras en Primera de Pedro capítulo 2 versos del 6 al 8. Pongo en Jerusalén una piedra principal, fundamento, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Esta piedra es Jesucristo. Verso 7. Así ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios les ha dado. Pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal, o sea, el fundamento principal. Además, verso 8, es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Vamos a ver ahora algunas características del fundamento del reino de Dios. Y estas características son que el fundamento está vivo. El fundamento no muere porque Jesús venció a la muerte y le quitó a Satanás toda autoridad. Apocalipsis capítulo 1 verso 18 nos dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Segunda de Timoteo capítulo 1 versos 9 y 10. Dios nos salvó y nos ha llamado a formar un pueblo santo no por lo que nosotros hayamos hecho, sino porque ese fue su propósito y por la bondad que ha tenido con nosotros desde la eternidad. Por Cristo Jesús. Esa bondad se ha mostrado gloriosamente ahora en Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó el poder de la muerte y que por el Evangelio sacó a la luz la vida inmortal. La segunda característica del fundamento es que es fuerte y poderoso. Jeremías 32, 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? No hay nada que sea difícil para nuestro Señor. Tercera característica, el fundamento es inamovible. Efesios capítulo 4 versos 14 al 16. Así que ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por astucia y las artimañas de quienes emplean métodos engañosos. Más bien, al vivir la verdad con amor, crecemos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Cuarta característica, el fundamento es indestructible. Somos salvos por el poder de una vida que es inconmovible. Romanos capítulo 6, verso 23.
Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. El fundamento también es irreemplazable. Hebreos capítulo 7, verso 27. No es como cualquier otro sacerdote, refiriéndose a Jesús. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificios todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Pero Jesús no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio una sola vez y para siempre. Amén. Sexta característica, el fundamento está en movimiento, no es estático y se mueve continuamente a través de su pueblo. En Marcos capítulo 16 versos 15 al 18 nos dice, y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nuestra firmeza y movimiento en el reino dependerán de la relación de pacto que nosotros tengamos con el Señor Jesús, quien es el fundamento. Hebreos 9:15. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de las transgresiones cometidas bajo el primer pacto. El fundamento debe ser aceptado, debe ser revelado, estudiado, observado, obedecido y honrado. Es necesario escudriñar las escrituras, estudiarlas, amarlas, vivirlas y obedecerlas. Cuando nosotros hacemos estas cosas, crecemos en sabiduría y esa sabiduría nos ayuda a crecer también en el temor de Dios. No es un temor de tenerle miedo, sino es un temor reverente, el cual nos hace respetar y honrar su persona y su palabra. Proverbios 9:10 nos dice, y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y el conocimiento del santo es inteligencia. Ahora, ¿cómo ser parte del reino de Dios? En el primer video les mencioné que el reino de Dios es para grandes y pequeños. El Padre Celestial, por su gran amor y por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, les ha dado la oportunidad a todo ser humano para entrar al reino de Dios. Juan capítulo 3 versos 16 al 19 nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Ya el ticket de entrada al reino de Dios fue pagado por el Hijo de Dios, Jesucristo. Él es la puerta de entrada a ese gran reino. Solo tenemos que aceptarlo. ¿Y cómo entramos al reino? Juan capítulo 3, versos 5 al 6 nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, ¿cómo nacer de nuevo? Número 1, cuando recibimos y confesamos el señorío de Jesucristo en nuestras vidas. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 nos dice, serás salvo si reconoces abiertamente que Jesús es el Señor y si crees de todo corazón que Dios lo levantó de la muerte. Pues Dios te aprobará si crees de todo corazón y te salvará si tu boca lo confiesa abiertamente. Número 2, cuando entramos en pacto de vida con Jesús. Hebreos 9:15.
Por eso Jesucristo es el mediador de una nueva alianza, o sea, de un nuevo pacto y un nuevo testamento. Con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza o el primer pacto y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Ahora, ¿cómo saber si nosotros hemos nacido de nuevo? Tengo aquí tres formas de saber que nosotros hemos nacido de nuevo. Número uno, cuando ponemos a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas y buscamos su reino y su justicia, como lo dice en Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Número dos, cuando guardamos sus mandamientos, o sea, su palabra. Juan capítulo 15, versos 9 al 10 nos dice, como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan los mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo los he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y número tres, cuando nos negamos a nosotros mismos para que Jesús crezca y los propósitos del reino sean establecidos en nosotros. Juan capítulo 12, versos 24 al 26. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo, pero si muere, da abundante cosecha. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga, y donde yo esté, y allí estará también el que me sirva. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. La negación a nuestra voluntad, a lo que nosotros deseamos hacer, a esas cosas que no están alineadas a la perfecta voluntad de nuestro Padre, este tipo de negación es evidencia de que hemos nacido de nuevo, porque nuestro enfoque ya no está centrado en nuestro yo, en lo que queremos hacer, sino que nuestro enfoque está centrado en hacer la voluntad de Dios, y esto es lo que le agrada al Padre. La obra redentora de Jesús es el fundamento que ha sido establecido por el Padre Celestial como fundamento firme de su reino, y esa obra de justicia fue la que nos abrió la puerta del reino y nos está restaurando al diseño original. Por eso es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino y disfrutar de esa restauración prometida a través de Jesucristo. Pidámosles al Señor en oración que se haga realidad en nuestras vidas estas palabras que se encuentran en el Salmo 119, versos 33 y 34. Señor, enséñame el camino de tus leyes. Quiero seguirlo hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu enseñanza. Quiero obedecerla de todo corazón.